La neuroeducación es la disciplina que estudia cómo aprende el cerebro y desde hace unos años es una de las aportaciones más innovadoras en las metodologías de enseñanza. Según las investigaciones, el cerebro necesita emocionarse para aprender y la emoción en el alumno es la base más importante sobre la que se sustentan los procesos de aprendizaje y de memoria. Esto rompe con las formas tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Como tenemos muchas preguntas sobre neuroeducación, hemos invitado a un experto para que nos resuelva las dudas. Estamos con Juan Carlos Pérez González, que es director de EDUEMO, Laboratorio de Educación Emocional de la UNED. Hola, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Y Juan Carlos nos acompaña para hablarnos de neuroeducación. Exactamente, para empezar, ¿en qué consiste? ¿Qué es esta palabra? Bueno, la expresión neuroeducación es una expresión más divulgativa para referirse al aprovechamiento de la información que aporta la neurociencia al entendimiento, a la comprensión de cómo funciona el cerebro a la hora de aprender y cómo podemos aprovechar esa información de la neurociencia para mejorar o optimizar los procesos educativos. O sea que a veces hablamos de neuroeducación, otras veces de neurociencia educativa, viene a ser lo mismo, y en definitiva es un cuerpo de conocimientos que permite, que intenta aprovechar lo que se ha avanzado en la comprensión del cerebro para entender mejor los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y precisamente a esto se dedica EDUEMO, ¿no? El Laboratorio de Educación Emocional de la UNED intenta investigar, ¿no?, cómo afectan las emociones en el aprendizaje. Cuéntanos un poco más, ¿en qué consiste? Exactamente. Bueno, en el Laboratorio de Educación Emocional nuestro primer cometido fue adentrarnos en el estudio, en la evaluación de la competencia emocional, de la inteligencia emocional en niños y en adultos, y progresivamente hemos ido trabajando en procurar una educación emocional basada en la evidencia, basada en la investigación científica, y también tratamos de evaluar qué tipo de intervenciones en educación emocional son eficaces y cuáles no tanto, y qué caracteriza las intervenciones eficaces. Dentro de todo el nutriente teórico del cual partimos, pues también forma un pilar fundamental las aportaciones de la neurociencia. Por eso la neuroeducación siempre ha sido otro elemento del cual alimentarnos y a partir del cual generar hipótesis de trabajo y de investigación. Así que nuestro núcleo fundamental no es la neuroeducación, pero sí que nos acompaña permanentemente a la hora de fundamentar nuestro trabajo, nuestra orientación a centros educativos, nuestro diseño de programas de intervención educativa, porque hoy en día no solo se puede basar la educación en la investigación educativa y en la investigación psicológica tradicionales, sino que también debe integrar los aportes de la neurociencia, porque realmente ha supuesto un avance importantísimo en apenas 20-30 años para comprender mejor el cerebro y cómo aprenden las personas. Por eso nos basamos en psicología, en educación, pero también en neurociencia. Y precisamente desde este laboratorio, para todas las personas que están interesadas en estos temas, ofrecéis 3 cursos de formación permanente, ¿no? Exactamente. Siempre, bueno, en los últimos años veníamos ofreciendo y seguimos ofreciendo 2 cursos de formación permanente para profesores, para docentes. Uno es Inteligencia Emocional y Educación, que es una introducción al análisis de la importancia de la inteligencia emocional y de cómo seleccionar y elaborar buenos materiales de educación emocional. Y otro curso es el de Inteligencias Múltiples, que he dirigido hasta el año pasado y que este próximo curso, 2017-2018, formo parte también del equipo docente, pero pasan a codirigir 2 colegas del laboratorio, la doctora María del Carmen Ortega Navas y como director adjunto el doctor Marcos Román. Como digo, sigo implicado en este curso también y son los cursos que en los últimos años hemos venido ofreciendo de formación permanente, de introducción a temáticas de enorme interés para la innovación educativa y que puede generar pues nuevas prácticas y nuevos modelos de trabajo en docentes de primarias y secundarias fundamentalmente. Y este año ofrecemos como nuevo curso de laboratorio para profesores un curso de neuroeducación, porque hemos visto que tiene una enorme demanda. Y desafortunadamente cuando hay mucha demanda y mucho interés por un tema, pues también afloran y se prodigan pues muchas iniciativas que presuntamente forman a docentes sobre
un tema, en este caso sobre neuroeducación, y que muchas de las veces realmente están dando una formación pues bastante dudosa y a lo mejor no firmemente fundamentada, así que con ese doble interés de facilitar la formación de docentes en neuroeducación y también con el interés de crearle actitud crítica y una base suficiente para que no asuma como bueno cualquier cosa que le llegue con el término neurociencia educativa o neuroeducación, hemos montado este curso que se estrena por primera vez en el curso 17-18. Muy bien, si te parece, pues nos dedicamos un poco más a esta novedad de este año, a este curso que lleva por título Neuroeducación, y explícanos un poco en qué consiste, a quién va dirigido. Bien, básicamente la idea de este curso es recordar que el cometido de la educación, como ha subrayado muchas veces un colega de nuestra Facultad de Educación de la UNED, el doctor Daniel Anaya, pues el cometido fundamental de la educación es facilitar el aprendizaje. Claro, si uno es profesional de la educación o no lo es padre o madre preocupado por favorecer, optimizar al máximo el aprendizaje de sus hijos, de las personas de las cuales es responsable, lo ideal es que conozca algo sobre cómo funciona el órgano del aprendizaje. Y el órgano del aprendizaje es el cerebro. Así que hemos procurado con este curso dar unos principios básicos para que todo padre, madre o educador o docente entienda cuáles son los elementos fundamentales que hasta ahora conocemos de cómo funciona el cerebro y así poco a poco pues pueda tomar nuevas ideas con las cuales enriquecer su trabajo con los educandos, con las personas a las cuales intenta ayudar a aprender mejor. Entre los objetivos fundamentales del curso pues va a estar comprender los principios de organización y funcionamiento del cerebro, como digo, pues como un órgano de aprendizaje. También se trata de describir cuáles son las principales características de lo que se denomina neuroeducación o neurociencia educativa, de cómo ha evolucionado desde la neurociencia cognitiva, qué es eso de la neurociencia social y afectiva, que son otros conceptos que están calando cada vez más en psicología y en educación. Y también es importante crear, como decía antes, actitud crítica en las personas que se acercan a la neuroeducación. Por eso vamos a explicar qué es eso de los neuromitos, qué son esas ideas acerca de cómo funciona el cerebro que mucha gente cree como ciertas y sin embargo no tienen ninguna base científica. Es importante que un educador, alguien bien formado para enseñar a otros, entienda cómo funciona el cerebro y no crea cualquier cosa que se diga sobre el cerebro, por muy fantástica o atractiva que resulte. ¿Y todo esto con qué contenidos concretos se va a trabajar a lo largo del año? Del curso. Bueno, pues son diferentes aspectos. Primero vamos a explicar pues cómo son las partes fundamentales del cerebro en un nivel de profundidad de introducción, cuáles son las funciones y propiedades fundamentales de diferentes áreas cerebrales, cómo están relacionadas la atención, la memoria y el aprendizaje, qué condicionantes psicológicos y ambientales afectan más al cerebro para aprender o no aprender. Explicaremos pues cómo algunos condicionantes son básicos y cómo afectan al aprendizaje, pues como son el sueño o la alimentación, o las buenas relaciones sociales, o el estado de calma y estabilidad emocional. Y por qué sabemos hoy en día eso, no solo desde la investigación psicológica y educativa, sino, como digo, desde la investigación neurocientífica. Vamos a ver también cuáles son los elementos fundamentales de cambio en el cerebro durante la infancia, durante la adolescencia y durante la adultez. Muchos de estos cambios los conocemos desde hace apenas 10-15 años, pues porque tenemos ahora técnicas para ver el cerebro en funcionamiento que antes no teníamos. Antes, para estudiar las diferencias en el cerebro entre dos personas, teníamos que esperar que murieran y hacer un análisis post-mortem. Hoy en día no hay que esperar que muera nadie para estudiar su cerebro, sino que le podemos meter en unas máquinas donde vemos en tiempo real qué áreas de su cerebro están consumiendo más oxígeno, están generando más actividad y podemos ver si esa actividad de una zona u otra del cerebro se asocia más con un pensamiento u otro en función de lo que nos va contando la persona que está colaborando con la investigación. Es decir, que hemos avanzado muchísimo gracias a lo que se llaman técnicas de neuroimagen, y todo esto estamos convencidos que los docentes deberían saberlo, y los padres y madres preocupados por tener una buena formación para ayudar a sus hijos a aprender y a crecer. Así que el curso tiene una vocación divulgativa y, entre otros temas que trabajaremos, también
son la justificación de por qué las emociones son tan importantes para el aprendizaje, algo que últimamente están mencionando muchos autores y está saliendo en muchos medios de comunicación. Es algo antiguo, algo que se conoce desde hace mucho tiempo, pero hoy en día además podemos explicarlo un poco mejor gracias al conocimiento de cómo funciona el cerebro. Y todo esto, vuelvo a insistir porque para nosotros es muy importante, lo vamos a ver siempre con una perspectiva crítica. Es decir, es importante no solo que un docente, un papá o una mamá comprenda cómo funciona el cerebro, sino que también es importante que desarrolle el mínimo conocimiento y la mínima capacidad crítica para que cuando luego, después de este curso, lea otras cosas o escuche otras cosas que se hablen acerca del cerebro, sepa discriminar si son ciertas o si probablemente son simplemente especulación, porque hay mucho de especulación sobre cómo funciona el cerebro y por eso hablaremos de los neuromitos. Esta idea, por ejemplo, de que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro es falsa, o la idea de que el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo del cerebro es el único protagonista o el único elemento clave del cerebro para el procesamiento racional y que el hemisferio derecho se dedica exclusivamente a las emociones. Estas son ideas falsas basadas en pocos datos que había hace décadas, pero hoy en día hay mucho más datos que permiten concluir que muchas de estas ideas son falsas. De hecho, en gran medida están basados, como digo, en especulación o en la proliferación de afirmaciones rotundas que ha hecho a lo mejor un personaje famoso en la historia y ya todo el mundo ha asumido como ciertas, pero hoy en día muchas de estas afirmaciones, como digo, son erróneas y pueden llevar a prácticas educativas erróneas. De ahí el interés de que podamos conseguir que los alumnos de este curso, sean docentes, sean educadores, padres o madres o profesionales de la salud, pues aprendan a discriminar el grano de la paja. Muy bien, a mí como madre me ha llamado especialmente la atención esto que has hablado del desarrollo cerebral en la adolescencia. Yo precisamente tengo un hijo de 18 años que no sé ni siquiera si es adolescente o ya no le puedo considerar adolescente. Y me gustaría saber un poco cómo es esta etapa y qué características tiene. Bueno, es interesante esa observación que has hecho de si es adolescente o no, porque cada vez se concluye con más firmeza que la adolescencia es un periodo que como muy pronto termina en torno a los 25. Así que se extiende mucho más allá de lo que décadas atrás nos contaban. Terminar parece que no empieza a terminar hasta que pasa la veintena y se van rodeando los 25 años, que es además más o menos es aproximado. No todo el mundo termina su maduración cerebral a la misma edad, pero aproximadamente en esas edades, 20 y 25, es cuando el cerebro alcanza como su máximo nivel de eficiencia. Luego puede más o menos mantenerse o deteriorarse muy rápido o muy lento, depende de la vida que uno le dé a su cerebro. De ahí que haya que cuidarse de no abusar de ciertas prácticas, de ciertos hábitos, de ciertos productos y etcétera, y estilos de vida. Lo de la adolescencia, la verdad es que ha sido también un hallazgo reciente en la neurociencia, y es que ya sabíamos que la adolescencia es cuando uno es más impulsivo y rebelde en toda su vida. O sea, incluso la persona más calmada, cuando ha sido más rebelde e impulsiva, ha sido justamente cuando fue adolescente. ¿Y esto por qué ocurre? Pues no acabábamos de tenerlo claro, aún seguimos con algunas dudas, pero ya sabemos que a nivel cerebral ocurre algo curioso que no sabíamos que ocurría y que sabemos, como indico, pues porque ha habido técnicas de neuroimagen que han permitido observar el cerebro en funcionamiento de adolescentes vivos. Parece ser que el desarrollo de la corteza cerebral, sobre todo la parte frontal del cerebro, que es la fundamentalmente responsable, la que tiene más responsabilidad, no exclusiva, pero sí más responsabilidad en el pensamiento propositivo, en lo que se llaman las funciones ejecutivas, en el control de nuestro pensamiento, en la planificación, en pensar racionalmente y de manera cauta y prudente. Toda esa maduración realmente no empieza a terminar hasta alrededor de los 25 años. Sin embargo, la parte subcortical, la parte debajo de la corteza cerebral del cerebro humano, que es más responsable de sentir impulsos y deseos de conseguir los objetivos que uno cree que le van a dar placer, parece ser que madura bastante antes que la corteza. Claro, ¿eso qué supone? Eso supone que cuando uno es adolescente, la parte de tu cerebro que te dice que si quieres algo tienes que ir de manera impelida y fuerte y vehemente hacia ello, es muy poderosa. Y sin embargo,
el jinete de ese potro salvaje aún no está maduro y le quedan a lo mejor 8 o 10 años por madurar. Por eso, ¿quién gana la batalla en la adolescencia? El potro salvaje, no el jinete. Es el paso progresivo de los años y la maduración de esa corteza cerebral lo que parece ser que poco a poco va ejerciendo algo de control sobre el potro salvaje y por eso se van equilibrando más los comportamientos impulsivos durante la adolescencia. Así que de alguna manera estos conocimientos exculpan un poco al adolescente que es preso de sus emociones, pero precisamente porque el núcleo central de su cerebro más responsable de las emociones está bastante más maduro que la parte de su cerebro que tendría que controlarla. Este simple hecho, ahora que se puede resumir mucho, como yo he procurado, saltándome algunas matizaciones, es algo que sabemos apenas hace 10 años. Y también estamos comprobando que, si bien sabíamos que los adolescentes son muy sensibles a la influencia social de sus compañeros, a lo que opinan de ellos, a la imagen que proyectan y a la valoración que los demás hacen de ellos, ahora sabemos que hay zonas del cerebro que son especialmente sensibles a la valoración social. Por eso, en el fondo, los demás son el principal estímulo que tenemos para aprender, pero también el principal estímulo para lograr máxima felicidad o máxima tristeza y máxima desdicha. O sea, los demás somos animales sociales, decía ya Aristóteles, los demás son los que nos pueden hacer más bien o más daño. Y no hay nada más doloroso en la adolescencia que el hecho de que los demás te desprecien, no te valoren o te humillen. Por eso, además, estamos tratando de conectar esta información de cómo funciona el cerebro y de cómo se puede ver afectada con una problemática, por ejemplo, de tanto interés social como es el acoso escolar, y hay que procurar proteger a los adolescentes de estos fenómenos, porque pueden generar realmente en el cerebro cambios importantes a nivel neuroquímico, etcétera, que si luego no se van compensando con otras prácticas, puede generar hasta dolencias y efectos perjudiciales importantes que permanezcan en la vida de la persona durante mucho más tiempo que su adolescencia. Claro, Juan Carlos Pérez, con estas líneas generales que nos estás contando, desde luego parece fundamental tener algo de estos conocimientos, incluso para padres, para que sea más llevadera estas etapas, comprender a nuestros hijos, comprender a los alumnos y así, claro, que el trabajo sea más productivo y más feliz para todos. Otra parte de la que se ha hablado también en los contenidos y que me ha llamado la atención es educación, aprendizaje y emocional. ¿Qué tienen que ver entonces las emociones con nuestro aprendizaje? Bien, básicamente, para aprender algo con cierta profundidad, suele ser claro para todos que tenemos primero que prestar atención a ese algo. Y prestamos atención a aquello que nos interesa y que nos seduce, que nos resulta o bien atractivo porque creemos que nos va a dar placer, o bien atractivo porque creemos que debemos saber cómo funciona para evitar un peligro. Es decir, al final lo que nos mueve es el impulso emocional. Y claramente la emoción motiva todo lo que hacemos en la vida, pero cada minuto, cada segundo, nos demos cuenta o no. Hace tiempo además se pensaba que la razón era el elemento de la mente con mayor poder, pero el que estamos confirmando no solo en psicología, sino también en neurociencia, que tiene más poder es el elemento emocional. O sea, muchos han llegado a decir que tomamos decisiones y por mucho argumento y mucha decisión racional que creemos que estamos tomando, en el fondo la decisión ha sido emocional, solo que la razón sirve para argumentar la decisión emocional que hemos tomado, porque las emociones son, en el fondo, un indicador de qué es lo que consideramos que nos va a dar mayor beneficio o nos va a evitar mayor daño. Es como un resumen, una síntesis de qué es lo verdaderamente importante para nosotros. Por eso nos mueven. Y en el aprendizaje es fundamental. O sea, lo que mejor aprendemos es aquello que ha ido acompañado de una emoción intensa, sea positiva o sea negativa. Pero obviamente en el entorno escolar y familiar lo más recomendable es que procuremos emociones positivas, porque esas son las que en el futuro van a tener mayor rédito, mayor beneficio para los niños, para los chicos y las chicas. Las emociones negativas pueden ayudarte a aprender algo con mucha intensidad, pero también puede generar efectos secundarios peligrosos como el deseo de venganza, el rencor, el albergar
una animadversión hacia personas que te han enseñado aquello de manera dolorosa. Así que es lo primero que hay que asumir, que el aprendizaje profundo va acompañado de emociones. Por eso siempre se habla de motivar a los alumnos, porque así están deseosos, es decir, están experimentando una emoción agradable y eso va a generar que su atención sea mayor. Si las emociones son muy positivas y uno está en un grupo y disfrutando de la interacción y en ese momento está con oportunidad de aprender algo, las emociones positivas también sabemos a nivel neurocientífico que generan mayor activación de mayor parte del cerebro. Por eso generalmente uno es más creativo cuando se encuentra más animado y más alegre. Y a veces el cambio radical de un estado anímico positivo a uno negativo puede generar también una alta creatividad, pero sobre todo porque luego se vuelve un estado positivo. O sea que no es tan evidente que solo sea uno especialmente creativo cuando tiene emociones positivas, también se puede ser, por supuesto, creativo con emociones negativas, pero parece que es más habitual ser creativo y relacionar cosas aparentemente inconexas cuando uno está en estado emocional positivo. Y esto lo explicamos neurocientíficamente porque cuando uno está en un estado emocional positivo, su cerebro tiene más partes actuando al mismo tiempo. Eso facilita entonces conectar diferentes zonas del cerebro que a lo mejor albergan diferentes redes neuronales con información en principio no conectada antes por nadie. Juan Carlos Pérez, hemos conocido de esta forma qué es neuroeducación y para qué sirve. Hemos hablado de los neuromitos, del desarrollo del cerebro en los adolescentes, de la importancia de la emoción y el aprendizaje. Y quisiera saber, a lo largo de la historia, cómo se ha desarrollado esta ciencia. Bueno, a ver, es una pregunta interesante esto de la historia porque hoy en día cualquier persona tiene una idea de lo que es una neurona, pero llevamos hablando de neurona apenas 100 años. Y gracias a un español, gracias a Ramón y Cajal. A Ramón y Cajal le dieron el Nobel a principios del siglo XX y era de los primeros que empezó a decir que la célula del cerebro era la neurona y que había trocitos del cerebro que eran pequeñas células conectadas unas con otras y que en esas conexiones se empezaba a explicar la vida mental. Eso apenas se ha dicho hace 100 años. Y de hecho antes de Ramón y Cajal pues prácticamente era inexistente el término neurona. No se sabía, se pensaba que el cerebro era algo así como una masa fresquita por la que se enfriaba la sangre al pasar por allí. O sea, no se tenía claro qué función tenía. De hecho, todavía cuando le decimos a alguien te quiero muchísimo y lo decimos sinceramente, a veces nos llevamos las manos al pecho y decimos te quiero de corazón y pensamos que en el corazón están las emociones y eso es simplemente pues porque históricamente se tomó conciencia que cuando uno está muy emocionado lo primero que le cambia a nivel fisiológico son las palpitaciones del corazón y pensamos que por eso ahí están las emociones, pero no, las emociones están en el cerebro que disparan el funcionamiento distinto del cuerpo y entre ese conjunto de cambios que se genera está la aceleración, por ejemplo, del pulso cardíaco para que llegue la sangre a más sitios del cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, a nivel histórico digamos que no se empieza a hablar de que el cerebro puede ser la parte del cuerpo responsable de la mente, de la psicología, pues hasta prácticamente Hipócrates y Galeno en la Edad Antigua. Pero luego pasa toda la Edad Media, también llega la conquista de Occidente de diferentes religiones, sobre todo la tradición judío-cristiana, y la idea de que lo mental es algo superior al ser humano dificulta que se tenga conciencia de que una parte orgánica del cuerpo es responsable de la mente. Siempre se pensaba que era un espíritu, una porción como de la divinidad. Sin embargo, hasta el siglo XVI no llega otro español, un médico, Juan Huarte de San Juan, que en 1575 escribe un texto donde propone que las personas tienen diferentes capacidades unas de otras y eso debe ser seguramente porque tienen diferente constitución cerebral. Hasta ese momento nadie dice esto con esa rotundidad y fue, curiosamente, un humanista español, un médico aragonés, Juan Huarte de San Juan, que de hecho hoy en día es el patrón de las facultades de psicología en España, Juan Huarte de San Juan. Y poquito después, ya al siglo siguiente, en verdad, en 1672, llega Thomas Willis, que es el que se considera actualmente el padre de la neurología. Y Thomas Willis, tomando de alguna manera ideas de Huarte de San Juan,
viene a decir que muchos problemas mentales que tienen las personas se deben a algún fallo en el engranaje que se produce en su cerebro, aunque todavía no se entiende por qué. O sea que poco a poco ya desde el siglo XVI empiezan ya a surgir más teóricos que recuerdan que seguramente las funciones mentales dependen del cerebro. También William James en 1890 habla de la plasticidad de los tejidos orgánicos del cuerpo y que a él le parece que no hay nada más plástico, más cambiante y más flexible que el tejido neuronal, del que depende presuntamente nuestras funciones psicológicas. Y poco después, apenas 2 años después, cuando ya llega Ramón y Cajal y concreta hasta el punto de decir que no solo el tejido neuronal, el tejido nervioso no solo es flexible y plástico, sino que tiene unas partículas chiquititas que son las neuronas que van conectadas unas con otras y que en función de cómo se va aprendiendo, así van creciendo o no las redes de conexiones, algo que hoy en día ha confirmado la ciencia, pero que Ramón y Cajal, por ejemplo, apenas supo detectar viendo con su ojo y con mucho tiempo y paciencia, pues muestras de tejido cerebral. De hecho, Golgi, que era el que inventó el tejido, el tipo de tinción que utilizaba Ramón y Cajal para observar el cerebro y con quien compartió el premio Nobel, Golgi utilizaba también su propio sistema de tinción, de cambiar el color de los tejidos cerebrales para ver mejor las partes que tenía, ni siquiera detector con esa rotundidad que hizo Ramón y Cajal la neurona. O sea, lo detectó, pero no estaba convencido de que realmente lo que se llama la teoría neuronal fuera exitosa y fuera una buena explicación del cerebro. Es decir, Ramón y Cajal utilizaba el sistema de tinción de Golgi y él sí que encontró cuál es la pieza clave para explicar el cerebro, que es la neurona. Y Golgi, que había inventado el sistema de tinción, no lo veía. De hecho, le dieron el premio Nobel a los dos, pero prácticamente Golgi seguía negando que la teoría neuronal fuera cierta. Y hoy en día se ha confirmado pues con suficiente en rotundidad. De hecho, en 2013, por ejemplo, el proyecto que se llama Proyecto BAM o Proyecto BAM, Brain Activity Map, es un proyecto en Estados Unidos liderado precisamente por un español también, un profesor de la Universidad de Columbia, Rafael Yuste. Y en ese proyecto se ha decidido invertir muchísimos millones de dólares durante muchísimos años para dar un gran salto en la comprensión del cerebro, porque ya ha llegado un momento en que se ve que no podemos entender mejor el cerebro si no tenemos mejores técnicas de observación. En su día, Ramón y Cajal lo observaba con un papel y un lápiz al microscopio, iba dibujando a mano las células del cerebro, y hoy en día se utilizan microscopios muy sofisticados e incluso se meten químicos en el cerebro que se iluminan cuando uno le aplica un escáner a una persona, y eso permite detectar dónde hay una actividad y dónde no la hay en diferentes partes del cerebro. Y todo esto ha evolucionado de manera radical en apenas 50 años. Como digo, todo el mundo habla de neurona, pero solo llevamos 100 años con el término en uso, y apenas estamos en 2017, apenas hace 4 años que se emprendió, por ejemplo, este gran proyecto de investigación para comprender el cerebro en Estados Unidos con Rafael Yuste a la cabeza. Y apenas, por ejemplo, hace 13 años se fundó la International Mind, Brain and Education Society, una sociedad para tratar precisamente de aprovechar todo lo que se ha conocido en neurociencia para mejorar la educación. O sea, apenas hay 13 años de experiencia llevándonos lo que sabemos de la neurociencia al ámbito educativo. Por eso estamos en un terreno muy nuevo, pero muy prometedor, y que sin duda alguna es el futuro de la formación de cualquier docente a muy corto plazo. Sí, Juan Carlos Pérez, a mí ya me has convencido con la neuroeducación, ya soy una fan más. ¿Y qué nos podrías decir a todas estas personas que están interesadas y que quieren acercarse a estos cursos? Bueno, nuestros cursos, como estamos en la UNED, obviamente son a distancia. Eso permite pues una difusión social de nuestro trabajo y de la formación de personas interesadas. Cualquier información la pueden encontrar en la web del laboratorio, en eduemo.com, y a partir de ahí pues pueden encontrar información de diferentes actividades de formación que hacemos online y también presenciales. Y bueno, cualquier duda que cualquier persona tenga, pues también nos puede escribir, estamos encantados en responder. Pues de esta forma despedimos a Juan Carlos Pérez González, que es el director del Laboratorio de Educación Emocional de la UNED. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, un enorme placer.
Ya lo saben, si están interesados en conocer la neuroeducación en mayor profundidad, tienen toda la información de este curso de formación permanente de la UNED en nuestro portal, uned.es, y también pueden entrar en la página web del Laboratorio de Educación Emocional de la UNED, eduemo.com.